Cuando pronuncias el nombre de Pelé, algo cambia en el vestuario. Los que jugaron contra él hacen una pausa. Respiran diferente. Sus ojos miran hacia un punto lejano, como si estuvieran reviviendo algo que nunca podrán olvidar. Pelé. 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 El nombre se repite, y cada vez que suena, lleva consigo el peso de 1000 estadios rugiendo, de 1000 defensas derrotados, de 1000 momentos que desafiaron lo imposible. Bobby Moore, el capitán inglés que lo marcó en la final del Mundial de 1970, dijo una vez: «Le di la mano después del partido y sentí que había tocado algo más grande que el fútbol mismo. No era solo un jugador, era el fútbol encarnado». Esa reacción, esa verdad inmediata, se repitió una y otra vez. Cada defensor que intentó detenerlo, cada portero que vio la pelota entrar en su red, cada compañero que lo vio entrenar, todos terminaban diciendo lo mismo con palabras diferentes. Habían presenciado algo que trascendía el juego. Pero esta no es solo la historia de goles imposibles y títulos mundiales. Esta es la historia de lo que sucedía cuando las cámaras se apagaban, de las palabras que los futbolistas guardaban en privado, de las confesiones que hacían años después, cuando el tiempo les permitía procesar lo que realmente habían vivido. Porque enfrentar a Pelé no era solo un desafío deportivo. Era una experiencia que te cambiaba como futbolista y como persona. Franz Beckenbauer, el Kaiser alemán, lo resumió con una honestidad brutal. Jugué contra Cruyff, contra Maradona, contra todos los grandes. Pero Pelé era diferente. Con él sentías que el fútbol había sido inventado para que él lo jugara. Y esa sensación, ese reconocimiento de estar ante algo único en la historia, era compartida por generaciones enteras de futbolistas. Los defensores que lo enfrentaron por primera vez nunca olvidaron ese momento. Era 1958 y Pelé tenía 17 años. Un niño, técnicamente. Pero cuando pisó el césped del Mundial de Suecia, los defensores europeos descubrieron rápidamente que edad no significa nada cuando juegas contra el genio. Bengt Gustafsson, el defensor sueco que intentó marcarlo en la semifinal, recordaba: «Pensé que era joven y nervioso. Luego hizo ese control de pecho en el área, dejó a 2 defensores en el suelo y marcó. Tenía 17 años y nos estaba dando una lección de fútbol». La descripción física que hacían los oponentes era siempre la misma. No era el más alto, no era el más musculoso, pero su cuerpo se movía de formas que desafiaban la física. Sus piernas parecían tener articulaciones extra. Cuando regateaba, los defensores juraban que la pelota estaba pegada a su pie por un hilo invisible. Giacinto Facchetti, el legendario lateral italiano del Inter de Milán, confesó años después algo que muchos defensores pensaban pero pocos admitían. «La primera vez que jugué contra él, mi entrenador me dijo que lo siguiera a todas partes. Lo seguí. Corrí detrás de él durante 90 minutos. Al final del partido, él estaba fresco y yo apenas podía caminar. No entendía cómo era posible». Esa era la magia perturbadora de Pelé. No solo te superaba técnicamente, te agotaba mentalmente. Te hacía dudar de todo lo que habías aprendido sobre defensa. Giorgio Chinaglia, el delantero italiano que jugó varios partidos contra el Santos de Pelé, lo explicó con una metáfora perfecta. Jugar contra Pelé era como jugar al ajedrez contra alguien que puede ver 10 movimientos adelante. Cuando tú reaccionabas, él ya había pensado en tu reacción y tenía preparada la siguiente jugada. Pero lo que realmente aterrorizaba a los defensores no era solo su habilidad individual. Era su capacidad para elevar a todo su equipo. Tarcisio Burgnic, el defensor italiano que lo marcó en la final del Mundial de 1970, hizo una confesión escalofriante. «Antes del partido, pensé que podía detenerlo.
Estudié videos, hablé con otros defensores, preparé cada detalle. Luego comenzó el partido y en los primeros 10 minutos me di cuenta de que todos mis planes eran inútiles. No estaba jugando contra un hombre. Estaba jugando contra una fuerza de la naturaleza. Esa final, donde Brasil destruyó a Italia 4-1, se convirtió en el símbolo perfecto de lo que Pelé hacía a los equipos rivales. No solo los derrotaba, los desmantelaba. Los hacía sentir pequeños. Los entrenadores oponentes tenían que crear estrategias específicas solo para él. Helenio Herrera, el legendario técnico argentino del Inter, admitió: dediqué más tiempo a planear cómo defender a Pelé que a preparar cualquier otro aspecto del juego. Le asigné 2, a veces 3 marcadores. Diseñé sistemas enteros alrededor de contenerlo. Y aún así, encontraba la forma de marcar o asistir. Esa obsesión táctica llegó a extremos absurdos. Hay historias de equipos europeos que practicaban durante semanas escenarios específicos. ¿Qué hacer si Pelé recibía en el centro? ¿Qué hacer si se iba a la banda? ¿Qué hacer si bajaba al mediocampo? Armando Pichi, capitán del Inter en los años 60, lo resumió así: enfrentar al Santos era enfrentar a Pelé, multiplicado por 11. Porque cada jugador del Santos sabía exactamente dónde estaría Pelé y qué haría con la pelota cuando la recibiera. El miedo que generaba Pelé no era del tipo convencional. Los defensores no tenían miedo de que los lastimara físicamente. Tenían miedo de ser humillados, de terminar en el suelo mientras él celebraba, de aparecer en las portadas de los periódicos como el hombre al que Pelé había ridiculizado. Elías Figueroa, considerado uno de los mejores defensores chilenos de la historia, confesó: marqué a Pelé varias veces y nunca dormí bien la noche anterior. No porque pensara que era imposible defenderlo, sino porque sabía que un solo error mío se convertiría en magia para él. Y esa magia me perseguiría el resto de mi carrera. Ese temor psicológico era tan poderoso que algunos equipos llegaban derrotados al partido antes de que comenzara. Carlos Alberto Torres, su compañero en la selección brasileña, recordaba: vi equipos que cambiaban su lenguaje corporal cuando Pelé tocaba la pelota. Se ponían tensos, retrocedían instintivamente, y Pelé lo sentía, lo usaba. Pero Pelé no era perfecto fuera del campo. Las historias sobre su ego eran legendarias. Algunos compañeros del Santos admitieron años después que jugar con él era complejo. Pepe, su compañero de ataque en el Santos, dijo en una entrevista poco conocida: Pelé sabía que era el mejor y esperaba que todos lo trataran como tal. Si un compañero no le pasaba la pelota cuando él pedía el balón, lo miraba con una intensidad que te helaba la sangre. Era exigente hasta el extremo. Esa personalidad dominante causó fricciones. En ciertas sesiones de preparación, el ambiente se cargaba de una intensidad notable. Los talentos emergentes operaban con suma cautela ante su figura, conscientes de que su estándar de excelencia no admitía concesiones. João Saldanha, quien dirigió el combinado nacional, fue relevado de sus funciones debido, en cierta medida, a diferencias de criterio con la estrella. Tiempo después señaló: su estatus era blindado. Realizar observaciones críticas o ajustes tácticos sobre él implicaba gestionar influencias externas desde múltiples frentes: medios, directiva y colegas. Había consolidado una autoridad que resultaba complejo de batir. Dicho contexto generaba ciertas fricciones internas. Garrincha mantuvo con él un vínculo lleno de matices. Pese a la armonía proyectada públicamente, existía una competencia tácita. Percibía una disparidad en el reconocimiento mediático frente a la relevancia de su propio aporte. Aunque evitaba verbalizarlo, sus gestos lo sugerían,
En los entrenamientos, a veces ignoraba los llamados de Pelé para recibir pases. La grandeza, como siempre, venía con un precio. Y ese precio era la soledad en la cima. Porque incluso sus compañeros más cercanos admitían que Pelé jugaba en una dimensión diferente. Jairzinho, quien jugó a su lado en 1970, lo expresó con melancolía. Compartíamos el vestuario, celebrábamos juntos, éramos amigos. Pero en el campo, Pelé estaba en su propio mundo. Un mundo al que el resto de nosotros solo podíamos entrar como visitantes. Esa distancia existencial hacía que muchos lo admiraran, pero pocos lo conocieran realmente. Tostão, el brillante delantero brasileño, dijo algo revelador. Pelé era como el sol. Todos gravitamos alrededor de él. Su luz nos hacía brillar, pero nadie podía acercarse demasiado sin quemarse. Los momentos que definieron a Pelé no fueron solo los goles, fueron las situaciones imposibles que convertía en ordinarias. Junio de 1970. El Estadio Jalisco en Guadalajara. Brasil enfrenta a Checoslovaquia en la fase de grupos. Pelé recibe un pase largo en el círculo central. Víctor, el portero checo, sale corriendo fuera de su área, anticipando el control de Pelé. Pero Pelé no controla la pelota. En cambio, desde 40 metros, intenta un globo sobre el portero que está fuera de posición. La pelota pasa rozando el poste. No entra. Pero ese momento quedó grabado como uno de los más audaces en la historia del fútbol. Ladislav Petraš, el defensor checo que presenció la jugada, admitió: cuando vi lo que intentaba hacer, pensé que estaba loco. Luego vi la pelota pasar cerca del poste y me di cuenta de que casi funciona. Solo Pelé pensaría en hacer eso en un mundial. Días después, en el mismo torneo, Brasil enfrenta a Inglaterra. Es el partido del siglo, dicen. Pelé salta para cabecear un centro perfecto de Jairzinho. El cabezazo es potente, dirigido hacia la esquina. Gordon Banks, considerado el mejor portero del mundo, realiza la atajada más famosa de la historia. Una estirada imposible que desvía la pelota sobre el travesaño. Pelé, seguro de que había marcado, ya había levantado los brazos para celebrar. Cuando ve que Banks atajó, no puede creerlo. Se lleva las manos a la cabeza. Grita «¡Gol!» porque estaba convencido de que era imposible detener ese cabezazo. Banks recordó ese momento hasta su muerte. Pelé me dijo después del partido que fue el mejor cabezazo de su vida. Y yo le respondí que fue la mejor atajada de la mía. Nos abrazamos porque ambos sabíamos que habíamos sido parte de algo especial. Ese respeto mutuo entre el atacante perfecto y el portero perfecto definió lo que era enfrentar a Pelé. Incluso derrotarlo era un honor. La final de ese mundial fue la coronación. Azteca Stadium. Más de 100.000 personas. Brasil contra Italia. El calor era sofocante. La altitud de Ciudad de México hacía difícil respirar, pero Pelé jugó como si tuviera oxígeno extra en los pulmones. Su gol de cabeza para abrir el marcador fue precedido por un salto que parecía desafiar la gravedad. Burgnich, su marcador, ni siquiera saltó. Sabía que era inútil. Después del partido, el defensor italiano hizo una confesión que resume la experiencia de enfrentar a Pelé en su mejor momento. Le dije a Pelé antes del partido que lo iba a parar. Él sonrió. No dijo nada. Solo sonrió. Y durante 90 minutos me mostró por qué esa sonrisa era una advertencia. No estaba jugando contra un hombre. Estaba jugando contra el fútbol mismo hecho carne. El último gol de Brasil en esa final, donde Pelé asistió a Carlos Alberto con un pase perfecto, es considerado el gol más hermoso en la historia de los mundiales. No por la ejecución del remate, sino por todo lo que precedió. El toque preciso de Pelé, la carrera de Carlos Alberto desde atrás,
el momento perfecto. Pero había otros momentos, menos conocidos, que revelaban su genio. En el año 69, un encuentro deportivo entre Santos y Vasco experimentó una pausa inusual, no debido a alteraciones del orden físico ni a factores meteorológicos. La causa fue una maniobra de alta complejidad ejecutada por O'Reilly, tan inverosímil que las propias autoridades del evento solicitaron una recapitulación visual para los asistentes. Habiendo recepcionado el esférico en posición desventajosa y cercado por una tríada de oponentes, en un lapso inferior a 2 segundos, ejecutó una elevación vertical sobre el primer obstáculo, una filtración entre extremidades al segundo y un envío de trayectoria precisa que dejó al guardameta sin capacidad de respuesta. El recinto vibró con intensidad máxima. Incluso la parcialidad rival reconoció el mérito. El portero afectado declaró posteriormente: «Mi estado no era de hostilidad, sino de perplejidad. Mis procesos cognitivos no lograban asimilar la realidad visual. Fue similar a presenciar ilusionismo en tiempo real». Esa era la influencia del número 10. Transformaba a los contrincantes en testigos de su destreza. La herencia que dejó redefinió la disciplina para siempre. Las nuevas generaciones no buscaban replicarlo, sino decodificar su intelecto. Diego Maradona, quien es frecuentemente comparado con Pelé, admitió algo que sorprendió a muchos. Cuando era niño, veía videos de Pelé una y otra vez. No miraba sus goles, miraba sus movimientos sin pelota, cómo se posicionaba, cómo anticipaba. Ahí estaba el verdadero secreto. Esa influencia trascendió generaciones. Johan Cruyff desarrolló su filosofía de fútbol total después de estudiar cómo Pelé ocupaba múltiples posiciones en el campo. Michel Platini perfeccionó su toque después de analizar la forma en que Pelé controlaba la pelota en espacios reducidos. Zinedine Zidane confesó que su elegancia en el juego vino de intentar replicar la suavidad de Pelé. Los entrenadores también aprendieron de él. Rinus Michels, el arquitecto del fútbol total holandés, dijo: «Pelé me enseñó que la posición en el campo es fluida, no fija. Que un delantero puede ser mediocampista y un mediocampista puede ser delantero si tienen la inteligencia de Pelé». Esa lección revolucionó el fútbol táctico. Sir Alex Ferguson, décadas después, implementó principios similares en el Manchester United. Movilidad, intercambio de posiciones, inteligencia espacial. Todo tenía raíces en lo que Pelé había demostrado en los años 60 y 70. Y no era solo táctica, era actitud. Arrigo Sacchi, el legendario técnico italiano, lo explicó: «Pelé nos enseñó que el fútbol es tanto mental como físico, que la verdadera ventaja está en pensar más rápido que tu oponente». Había historias que nunca llegaron a la prensa, momentos de humanidad que los compañeros guardaban como tesoros personales. Edu, un jugador del Santos en los años 60, recordaba: «Una vez, un jugador joven cometió un error terrible en un entrenamiento. Pelé se acercó a él y todos pensamos que lo iba a destruir con palabras. Pero lo que hizo fue poner su brazo sobre el hombro del chico y decirle: «Yo cometí ese mismo error cuando tenía tu edad. Así es como lo corregí». Y pasó 20 minutos enseñándole. Esos gestos contrastaban con su reputación de ser exigente y distante. Claudio Miro, otro compañero, contó una historia similar. Pelé pagaba las cuentas médicas de jugadores jóvenes del Santos que no tenían dinero. Nunca lo publicó, nunca lo usó para relaciones públicas. Simplemente lo hacía porque sentía que era su responsabilidad cuidar a los más jóvenes. En el vestuario, Pelé era una presencia compleja. No era el más hablador. No contaba chistes ni lideraba las canciones. Pero cuando hablaba, todos escuchaban. Carlos Alberto describió esos momentos. Antes de los partidos importantes, Pelé no daba discursos motivacionales.
No gritaba, simplemente nos miraba a los ojos uno por uno y decía, «Hoy jugamos para la historia». Y esa frase tenía más peso que cualquier arenga. Gerson, el brillante mediocampista del Brasil de 1970, añadió una perspectiva diferente. Pelé tenía sus días malos como cualquier humano, días donde estaba irritable o cansado. Pero incluso en esos días, nunca bajaba su nivel en el campo. Era como si tuviera un interruptor que activaba cuando pisaba el césped. Las anécdotas de sus viajes con la selección revelaban otra faceta. En los mundiales, mientras otros jugadores salían a conocer las ciudades, Pelé pasaba horas estudiando a los oponentes. Tostão recordaba: «Compartíamos habitación en México 1970. Él veía videos de los equipos rivales hasta la madrugada. Me despertaba en medio de la noche y lo encontraba tomando notas sobre los movimientos de los defensores. Su obsesión por el detalle era aterradora. Esa preparación meticulosa explicaba por qué siempre parecía estar un paso adelante. No era solo talento natural, era trabajo combinado con genio». Rivellino, el maestro del tiro libre, confesó: «Pensaba que yo era obsesivo con mi técnica. Luego vi a Pelé practicar el mismo movimiento 100 veces seguidas hasta que lo perfeccionaba. Me di cuenta de que la grandeza requiere una locura controlada». Había también momentos de humor oscuro. Una vez, en un partido especialmente violento contra un equipo argentino, Pelé recibió patada tras patada. Los árbitros no sancionaban nada. En el medio tiempo, en lugar de quejarse, Pelé les dijo a sus compañeros: «Están tan obsesionados con lastimarme que se olvidaron de jugar al fútbol. Vamos a destruirlos en el segundo tiempo». Y lo hicieron. Marcaron 4 goles en 20 minutos. Pelé anotó un hat-trick. Después del partido, le estrechó la mano a los defensores que lo habían pateado y les dijo con una sonrisa: «La próxima vez, intenten con más fuerza». Ese tipo de confianza arrogante era parte de su personaje. No era humildad falsa. Era la certeza absoluta de alguien que sabía que era imbatible. Los periodistas que lo cubrieron durante décadas tenían sus propias historias. Armando Nogueira, el legendario periodista brasileño, relató: «Entrevisté a Pelé docenas de veces, y cada vez me sorprendía su capacidad para recordar detalles específicos de partidos que había jugado años atrás. Le preguntaba sobre un gol de 1965 y te describía la temperatura del día, el estado del césped, el nombre del defensor que lo marcaba. Su memoria fotográfica del fútbol era sobrenatural. Esa capacidad de recordar cada momento, cada jugada, cada oponente, revelaba una mente que procesaba el fútbol de manera diferente. No solo jugaba el partido, lo archivaba en su cerebro como si fuera una biblioteca viviente del juego. Las comparaciones con otros grandes eran inevitables. Pero quienes jugaron contra ambos, Pelé y Maradona, tenían opiniones fascinantes. Oscar Ruggeri, el defensor argentino que marcó a Maradona en entrenamientos y enfrentó a Pelé en partidos de exhibición, ofreció esta perspectiva: Maradona era furia con talento. Pelé era elegancia con poder. Maradona te hacía sentir que estaba en guerra contigo. Pelé te hacía sentir que estabas en su concierto y él era el director de orquesta. Ambos eran genios, pero genios diferentes. Esa distinción era crucial. Pelé nunca parecía estar luchando, parecía estar bailando. Y esa ligereza, esa facilidad aparente, hacía que su dominio fuera aún más perturbador. Franco Baresi, el legendario defensor italiano que estudió videos de Pelé durante su formación, explicó: «Lo que hacía a Pelé especial no eran las cosas espectaculares. Era su capacidad para hacerlo simple de manera perfecta. Un pase de 3 metros al espacio correcto valía más que una chilena. Él lo entendía.
Y por eso era completo. Esa comprensión total del juego lo separaba de otros jugadores talentosos. No necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba ganar. Y ganaba de la manera más efectiva posible, ya fuera con un gol de chilena o con un pase de 3 metros que iniciaba la jugada perfecta. Los porteros que lo enfrentaron merecen capítulo aparte en esta historia, porque ellos eran los últimos en la línea de defensa, los únicos que quedaban entre Pelé y el gol. Lev Yashin, el legendario portero soviético considerado el mejor de todos los tiempos, hizo una confesión extraordinaria. Enfrenté a los mejores delanteros del mundo, Di Stéfano, Eusebio, Puskás, pero Pelé era diferente. Cuando estaba solo frente a mí, sentía que mis movimientos eran predecibles para él, como si pudiera leer mi mente. Nunca me sentí tan vulnerable como cuando Pelé venía hacia mí. Dinosov, otro portero legendario, añadió: lo peor de enfrentar a Pelé no era el momento del disparo, era el segundo antes, porque en ese segundo veías en sus ojos que ya sabía dónde ibas a moverte, y disparaba al otro lado. Amadeo Carrizo, el innovador portero argentino, describió la experiencia desde otra perspectiva. Pelé cambiaba su forma de disparar dependiendo de quién era el portero. Estudiaba tus movimientos, tus tendencias. Si te gustaba tirarte temprano, esperaba un segundo más. Si eras lento en salir, te lobaba. Era como jugar contra alguien que había memorizado tu vida. Esa adaptabilidad táctica era aterradora. No había una fórmula para detener a Pelé, porque él cambiaba la fórmula dependiendo de quién estaba enfrente. Gilmar, su compañero portero en la selección brasileña, lo resumió perfectamente. Entrenar con Pelé era una pesadilla, porque sabías que si él te anotaba en el entrenamiento, lo repetiría 1000 veces en tu cara. Pero también era una bendición, porque enfrentarlo todos los días te hacía mejor portero. Las lesiones que sufrió durante su carrera revelaban el lado oscuro de su grandeza. En el Mundial de 1966, Portugal fue asignado para eliminar a Brasil. Y la estrategia fue brutal: patear a Pelé hasta sacarlo del torneo. João Morais y Vicente Lucas, los defensores portugueses, lo persiguieron con violencia calculada, patada tras patada, sin sanción del árbitro. Pelé salió cojeando del partido. Brasil fue eliminado. Años después, Morais pidió disculpas públicamente. Me ordenaron que lo lastimara, y lo hice. Es la vergüenza más grande de mi carrera. Destruí la posibilidad de ver a Pelé brillar en ese mundial porque seguí órdenes estúpidas. Esa confesión tardía reveló la realidad brutal del fútbol de esa época. Cuando no podías detener a Pelé con habilidad, intentabas detenerlo con violencia. Pero lo que hace esta historia aún más impresionante es que Pelé siempre regresaba. Después de lesiones que terminarían carreras, volvía más fuerte. Su capacidad de recuperación era legendaria. Mario Américo, el médico del Santos, contó: tuve que operarlo 3 veces durante su carrera, y cada vez me sorprendía su disciplina en la rehabilitación. Hacía el doble de ejercicios que prescribía. Nunca se quejaba del dolor. Solo preguntaba cuándo podría volver a jugar. Esa mentalidad de guerrero contrasta con la imagen de artista que muchos tienen de Pelé, porque era ambas cosas. Un artista con corazón de gladiador. Los homenajes de sus oponentes más duros eran los más conmovedores. Nobby Stiles, el mediocampista inglés conocido por su juego agresivo, quien marcó a Pelé en varios partidos, dijo algo hermoso antes de morir. Pasé mi carrera intimidando a delanteros, haciéndoles saber que jugar contra mí sería doloroso. Pero con Pelé era diferente. Podías patearlo, empujarlo, insultarlo, y él seguía jugando con una sonrisa, como si dijera: haz lo que quieras. Al final, la pelota y yo somos uno. Y tenía razón. Siempre tenía razón.
Ese reconocimiento de un defensor duro, de alguien cuyo trabajo era detener el talento con físico, era el elogio más puro que Pelé podía recibir. Y cuando los futbolistas hablan de Pelé hoy, décadas después de su última jugada, la emoción sigue siendo la misma. Paolo Maldini, quien nunca lo enfrentó pero creció estudiando sus videos, ofreció una reflexión que resume todo. Mi padre jugó contra Pelé, me contó historias durante toda mi niñez. Y cuando yo me convertí en futbolista profesional, entendí lo que mi padre trataba de decirme. No estaba describiendo a un jugador. Estaba describiendo una experiencia transformadora. Porque enfrentar a Pelé no era solo un partido. Era un momento que te cambiaba como futbolista y como persona. Esa transmisión generacional del respeto, de padre a hijo, de jugador a jugador, es el verdadero legado de Pelé. Franz Beckenbauer, en una de sus últimas entrevistas antes de su retiro del fútbol público, resumió lo que muchos sentían, pero pocos expresaban con tanta claridad. Cuando pienso en Pelé, no pienso en estadísticas, no pienso en trofeos, pienso en una sensación. La sensación de presenciar algo que nunca volveré a ver. Una perfección que existió en un momento específico del tiempo y que nunca se repetirá exactamente igual. Jugué contra él, aprendí de él, y cuando mi carrera terminó, me di cuenta de que el privilegio más grande no fue ganar títulos. Fue compartir el campo con Pelé. Y cuando los jugadores recuerdan a Pelé, cuando cierran los ojos y vuelven a esos momentos en el campo, no solo recuerdan los goles, no solo recuerdan las victorias o las derrotas, recuerdan una sensación que nunca se va, la sensación de haber tocado, aunque sea por 90 minutos, algo más grande que el fútbol, algo eterno. Porque Pelé no era solo un jugador excepcional, era la prueba viviente de que el fútbol, en su forma más pura, es magia. Y esa magia, esa sensación que dejó en cada defensor que intentó detenerlo, en cada portero que vio la pelota entrar en su red, en cada compañero que compartió su vestuario, sigue viva. 30 años después de su último partido, 50 años después de su último mundial, los futbolistas siguen hablando de él con ese respeto reverencial que solo se reserva para los dioses del juego.